Continuamos, amigos, amigas, con el capítulo número 1 de las moradas cuartas. Vamos a entrar ahora a esta nueva realidad que son las moradas. Hemos hecho un camino espiritual bastante fuerte en la interiorización de los capítulos anteriores. En estas moradas cuartas, Teresa empieza diciendo de que tratará sobre algunos gustos en la oración. Sin embargo, no son todavía los gustos místicos que se experimentarán en las quintas moradas. Vamos a intentar comprender un poco esto. Teresa dice en el número 1, dice, comienzan a hacer cosas sobrenaturales. Es decir, que no son cosas que se van adquiriendo con el esfuerzo, porque en las primeras, segunda y terceras moradas todo va a depender de Dios, en el sentido de que Él nos guía, pero también del esfuerzo que nosotros hacemos para poder profundizar en el camino de la oración. Es decir, que si tú has dispuesto un tiempo, si tú te has esforzado, si tú has leído el texto, si tú has visto los videos, has reflexionado sobre tu camino de espiritualidad con las preguntas que se han realizado, tú has hecho un camino, ¿verdad?, que puede llegar hasta terceras moradas. Cuartas moradas es ya Dios quien empieza a dar gustos. Pero Teresa dirá, algunas se preguntarán, ¿cuándo puedo pasar a cuartas moradas? ¿Será que es un proceso que viene y depende de mí? No. Dice, en este sentido, Teresa de una vez en el número 2 nos dejará claro que es Dios quien conduce al alma y es Dios quien le empieza a dar estos gustos en el momento en que Él lo desea y el momento en que Él lo determina. Aquí se ha venido dando una purificación y ese es el esfuerzo que nosotros hemos debido hacer en la primera, la segunda y la tercera morada, una purificación de la memoria, del entendimiento y de la voluntad. ¿Cómo así? Le explicaré un poco más despacio, hermano. En el sentido de que si nuestra memoria se ha dedicado a considerar todo lo que le debemos a Dios, el esfuerzo que Él ha hecho para salvarnos, el tipo de sufrimientos que Él tuvo para que nosotros podamos tener una relación más estable con Él, entonces la memoria ha dejado de pensar en las cosas del mundo y se ha puesto en Dios. El entendimiento, si nosotros entendemos de que en la primera, segunda y tercera morada hemos hecho un esfuerzo por recoger nuestros sentidos, por dedicarnos a la oración, por estar en el silencio, el entendimiento va haciendo un espacio para poder entender las cosas de Dios. Y en tercero, la voluntad. Si nosotros sabemos que lo único que deseamos es amar a Dios, aunque en la primera, segunda y tercera morada nos hemos dado cuenta que en el pensamiento que hemos hecho reflexionando en nuestras preguntas, nos damos cuenta que amamos más a las cosas del mundo que a Dios. Entonces el entendimiento, la voluntad se ha ido purificando mediante las preguntas. Entonces es decir, ahora lanzo una nueva pregunta. ¿Cómo nosotros hemos manejado esto? Memoria, entendimiento y voluntad a través de la purificación que el Señor nos propone en este camino espiritual de las moradas. Teresa entonces empezará a decir que nosotros hemos adquirido con nuestra meditación y nuestras peticiones esta bondad del Señor. Luego, también el natural ha sido ayudado mediante el esfuerzo que hemos hecho. Sin embargo, terminará en el número 4 diciendo, los gustos comienzan de Dios y siéntelos el natural. ¿Qué tipo de gustos estará hablando la santa? Si no son los gustos místicos, pues esos serán en las quintas. Ella dirá, los contentos que están dichos no ensanchan el corazón, antes de lo ordinariamente parece aprietan un poco. Aunque con contento, todo de ver que se hace por Dios, vienen unas lágrimas congojosas que en alguna manera parece las mueve la pasión. Entonces, acá por ejemplo, habrá un contento que será el de tener compunción por los pecados, es decir, dolor de los pecados. El contento de poder estar con Dios, el contento de poder dedicar un tiempo a Dios, el contento de poder expresar en Dios, expresar en la oración nuestra relación con Dios. En el número 7, Teresa nos lo dejará más claro, dice. Para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Es decir, cuando voy a la oración ya no es una oración de meditación. Primera, segunda morada, hemos dedicado mucho tiempo a meditar, ¿verdad? Pero ahora ya no. Ahora será una oración de amor. Y ella dirá, y así lo que más os despertaré a amar, eso haced. De manera que si a mí me despierta más amar, ir y ver el mar y sentarme frente al mar, a orar y pensar en Dios, eso voy a hacer. Teresa de los Andes, una santa chilena, decía, cuando veo el mar siento una soledad tan grande que me hace pensar que ese vacío solamente lo va a llenar Dios. Y eso le despertaba a ella amar. Esa era la manera que ella oraba. Teresa de Jesús
Por el contrario, iba por el camino y se detenía en un paraje de flores y veía las flores y pensaba en el creador de las flores. Y entonces eso le despertaba amar. Entonces eso hacía. Entonces ella dice, lo que más los despertaré a amar es, o sea, aquí ya no se trata tanto de pensar, pero ella va a dar una aclaración para todos nosotros, porque a veces somos tan espiritualoides, perdonen la palabra, que decimos, ay, sí, yo amo al Señor con todas mis fuerzas. Y ella dice, no, eso es mentira. Entonces dice, quizá no sabemos qué es amar y no me espantaré mucho porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos no le ofender. Es decir, que el amor, hermanos, no es un sentimiento. Si usted, por ejemplo, tiene una experiencia de que no se siente querida, no se siente amada, pero usted tiene la determinación de amar, de querer, ahí estamos hablando de amor. El amor no es un sentimiento, sino, según la doctrina de Teresa de Jesús, el amor es una decisión. Este es un criterio de auténtica vocación cristiana, es un criterio de auténtica vocación espiritual. Es decir, yo amo a Dios y lo amo por determinación y lo manifiesto, no pecando. Entonces acá está un criterio de qué tipo de personas están en cuarta morada. Si usted ha dejado el chisme, se ha dado cuenta que en la primera, segunda y tercera morada el chisme era una situación que usted manejaba y que pues ha ido caminando y ahora ya no cae en el chisme, pues oye, entonces estás entrando por el camino del amor. Tú has visto que venías en primera, segunda, tercera moradas con rencor, con resentimientos, con dolores, con reclamos, y tú lo has dejado y has visto que ya no pecas por esa situación, entonces has entrado en el amor. ¿Por qué? Porque la cosa no está en el sentir, sino en el determinarse a hacer las cosas por Dios. ¿Y qué cosas dice? No ofender y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Santa Iglesia Católica. Es decir, que la Santa nos pone por delante que lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios, tampoco por determinación nuestra, no por voluntad, no porque nosotros seamos muy buenos y decidamos no hacerlo, digamos, sino por amor a su Hijo, por amor al encuentro que hemos tenido con Jesucristo. Es decir, Cuartas Moradas es un momento decisivo en donde la persona se ha encontrado con Cristo, se ha encontrado con un amor gratuito, le quiere amar y para amar deja de pecar. Punto. No hay mayor explicación de las Cuartas Moradas, capítulo primero. Entonces Teresa dirá en el número 2, hoy conozcamos nuestra miseria y deseemos ir a donde nadie nos desprecia, es decir, a nuestro interior. Cualquier desasosiego y guerra se pueden sufrir con hallar paz a donde vivimos. Es decir, Teresa nos invita a tener una relación profunda con Jesucristo, de amistad, de trato con Él, de soledad, no pensando, sino amando y manifestándolo en no ofender a nuestro Señor, como uno no ofende a los amigos verdaderos. Entonces, este sería el secreto, este será el centro de estas moradas y esta será la tarea. ¿Cómo yo estoy viviendo esta amistad con Jesucristo? ¿Le estoy conociendo? Pregunto para todos ustedes. Y en ese conocer a Jesucristo, conociendo sus sentimientos, conociendo su realidad y conociendo también mi natural miseria, no diciendo miserable, sino miseria, es decir, mi pobreza, yo estoy dejando aquellas cosas que por debilidad o por fragilidad hasta el momento me habían dominado y ahora yo no soy dominado, sino dominador de mis pasiones. He purificado mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad para dar espacio a que mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad sean inundadas por el amor de Jesucristo y así yo también poder esperar o expresar ese amor. Serán entonces esas preguntas con las cuales yo los dejo para poder pasar en el próximo video a el segundo capítulo de las Cuartas Moradas.